Arquitectura, modernidad, modernización. Jean-Louis Cohen, New York University. Resumen. En el marco de una reflexión que tiene lugar actualmente en diversas instituciones francesas a propósito de la consolidación de la arquitectura como objeto de investigación científica en un proceso que cumple casi medio siglo, el presente texto interroga la idea de modernidad en arquitectura y analiza discursos que han explicado la modernización de la sociedad a través de la arquitectura. Inicialmente, se describe el contexto que propició a principios de la década de los 70 la creación del CORDA, un organismo de carácter público que fomentó la investigación por y para la arquitectura. Por otro lado, como protagonista de dicho proceso, el autor del presente texto desarrolla, a partir de un conciso autorretrato intelectual, la hipótesis de la ruptura entre arquitectos e intelectuales que caracterizaba el panorama francés de la época, en evidente contraste con el caso italiano, por ejemplo. Así, desde el análisis de episodios y casos puntuales que ilustran la diversidad de las relaciones que se han entretejido, por ejemplo, entre el arquitecto y el libro, los escritores y la arquitectura, o el edificio y la ciudad, se esclarecen algunos aspectos que en su conjunto, y privilegiando para ello una lectura transdisciplinar y transnacional, fortalecen la renovación de la historia de la arquitectura contemporánea como campo disciplinar. Palabras clave: historia de la arquitectura, teoría de la arquitectura, enseñanza de la arquitectura, cultura arquitectónica, investigación en arquitectura. Introducción. La investigación en arquitectura en Francia. En Francia, desde hace medio siglo, la arquitectura ha sido objeto de una verdadera investigación científica. Esta nueva situación se originó en el plano político con motivo del informe presentado en 1971 por encargo del Ministerio de Asuntos Culturales, cuyo autor, André Lichéric, fue titular de la Cátedra de Física Matemática en el Colegio de Francia entre 1952 y 1986. Dicho informe, titulado La función arquitectónica y la investigación en arquitectura, condujo a la creación del Comité para la Investigación y el Desarrollo en Arquitectura, más conocido luego simplemente como CORDA. Aunque impulso generado en 1971 propició el surgimiento de un campo autónomo que aseguraba la formación de nuevos profesionales para la investigación, promoviendo la creación de laboratorios de investigación adscritos a escuelas de arquitectura. De esta forma se gestó una auténtica investigación fundada científicamente que llegaba a sumarse a la denominada búsqueda paciente, aquella desarrollada en el seno del Atelier, centrada en el proyecto, reivindicada por Le Corbusier. 1887-1965. En Francia, la investigación en historia y en teorías de la arquitectura contribuyó de esta manera a una reconstrucción intelectual de la arquitectura, paralelamente a otro tipo de trabajos basados en conocimientos cuantificables o modelizables, desarrollados inicialmente en campos más confiables, como por ejemplo aquellos que conciernen a las estructuras, la morfología o la geometría descriptiva, o incluso las matemáticas aplicadas a la arquitectura, así como también en el campo de las ciencias sociales aplicados a los objetos construidos y a los procesos de concepción y de uso. Los arquitectos no fueron los únicos protagonistas de tal esfuerzo colectivo. Sus trabajos se sumaron a los realizados por historiadores del arte, sociólogos, geógrafos y urbanistas, desde sus propios campos disciplinares e institucionales. Los saberes establecidos en el ámbito científico de la arquitectura eran a menudo asimilados por historiadores, sociólogos o antropólogos, sin que ellos prolíficas investigaciones emergieran algún tipo de teoría global de la disciplina, aun cuando personajes como Philippe Baudin, 1941, se empeñaron en desarrollar de manera aislada algunos conceptos específicos del campo de la arquitectura, luego de haber estudiado juiciosamente la recepción de la intervención moderna, y es importante subrayarlo, difícilmente una teoría en tal dirección sea posible hoy en día. Como joven profesor e investigador y más tarde en calidad de responsable científico del CORDA, estuve presente en el corazón de aquel proceso de renovación descrito. Fui testigo privilegiado de la fecundidad de dicho organismo.
Es un hecho comprobado que el Corda afianzó la existencia de un entorno apto para la investigación y, lo que es más importante, permitió corroborar que, además de la concepción de espacios y de formas, la arquitectura podía también producir su propio discurso en la medida en que la disciplina fuera capaz de formar intelectuales orgánicos, según el concepto definido por Antonio Gramsci, 1891-1937, situación que no se había presentado hasta entonces en la Francia del siglo XX. La experiencia específica en investigación resultó determinante para los profesores, en quienes se depositó la ardua tarea de crear las nuevas escuelas de arquitectura en el momento en el que pudo por fin escapar del rígido marco impuesto por la École des Beaux-Arts, en cuyo seno había sido enseñada a lo largo de los 150 años precedentes. La investigación se convirtió en un aspecto igualmente determinante para aquellos jóvenes profesionales que, como Christian de Port-Saint-Parc, Christian de Villers o Patrick Berger, estuvieron absolutamente comprometidos con los programas en boga durante los años 70. Al mismo tiempo, muchos de los arquitectos cuyos proyectos permitieron superar un modernismo extenuado y un posmodernismo fatigante, trazaron inicialmente su estrategia personal a través del texto escrito. Tal fue el caso en Europa de figuras tan disímiles como Rafael Moneo o Rem Koolhaas, por citar solamente dos de los ejemplos más estimulantes. Un itinerario personal. Bajo la forma de una cierta rebelión, mi interés por la arquitectura se manifestó inicialmente en reacción al culto a las ciencias que denominaba mi entorno familiar poblado de químicos, de físicos y de biólogos, aunque dicha rebelión se veía temperada en parte debido a la admiración hacia mi abuelo lingüista, Marcel Cohen. Bajo algunas formas de resistencia me enfrentaría más tarde al gremio de los arquitectos, al menos en lo que respecta a su configuración francesa más arraigada e inmóvil, sobre todo tras descubrir de primera mano que en Estados Unidos las realizaciones de los norteamericanos, como también en Italia aquella de los italianos, y a través de Alemania la de los rusos, fundamentalmente lo hecho durante los años 20, vale la pena precisarlo, en vista del desolador panorama de la Unión Soviética a causa del estancamiento de la era bresviana, mientras aquellos arquitectos del siglo XX, que habían sido determinantes hasta entonces con su repertorio de edificios fascinantes, Frank Lloyd Wright o Le Corbusier, por ejemplo, habían dejado para mi generación un discurso rimbombante e improductivo. Algunas otras figuras paternales, o más bien avunculares, menos conocidas, se encargaron de promover puntos de inflexión decisivos. Guardo en mi mente las conferencias semanales que impartía en el Conservatorio Nacional de Artes el genial constructor Jean Prouvé, trazando en el tablero maravillas con la punta de la tiza, edificios que parecían inspirados en automóviles o en aviones, durante sesiones que merecen ser llamadas verdaderos performances. No obstante, Prouvé se encontraba demasiado aislado, una figura optimista en medio de un entorno profesional salpicado por el cinismo con el cual se había encarado desde la profesión del arquitecto tanto la política estatal de los grandes ensembles, grandes conjuntos de vivienda social, como la política de la promoción privada. Desde Filadelfia, la voz de Louis Kahn, 1901-1974, constituía en aquel momento la única verdaderamente perceptible, retumbando desde aquel otro continente que yo no conocería sino algunos años más tarde, tal y como lo habían hecho en los años 70 algunos de los arquitectos franceses cuya trayectoria me inspiraba. La célebre antología preparada en 1965 por François Choix, 1925, significó para mí un descubrimiento apasionante que incitaba a la lectura arborescente de las teorías enunciadas desde finales del siglo XIX, tanto como lo fue también Ville et Revolution, texto con el cual Anatole Kopp develaba en 1967 los proyectos y las ilusiones de la vanguardia rusa, empujándome a visitar aquel país para ver de cerca los vestigios de aquellas experiencias y para conocer los últimos protagonistas de aquella época. Por otro lado, tras la lectura de Théorie du Nur, asistí regularmente al seminario dictado por Hubert Damisch, 1928-2017, que dio origen años más tarde a Skyline, Le Ville Narcisse,
en el cual exponía los objetos teóricos de la arquitectura y sus topics de los fenómenos urbanos. Aquel seminario se convirtió para mí en un remanso fecundo en el cual pude refugiarme y sentirme a salvo de aquellos discursos emanados de la sociología urbana de los años 70, ya que encontraba personalmente demasiado estériles. Por aquella época, en Venecia, Manfredo Tafuri, 1935-1994, había fundado un departamento de historia de la arquitectura, en cuyo seno tomaba forma un tipo de investigación colectiva, iluminada por un abierto marxismo y por un compromiso crítico frente a las historias canónicas, a partir de la cual se vislumbraba un panorama de investigaciones intelectualmente consistentes. Apropiándose de los conceptos de la lingüística estructural, Tafuri se apoyaba en los textos de la Escuela de Frankfurt, ya traducidos al italiano y en todo caso varios años antes de hacerlo al francés. Por aquella vía pude leer por primera vez, y en la lengua de Dante, los textos más importantes de Theodor Adorno y de Walter Benjamin. Sin duda, el enfoque de Tafuri sobre la arquitectura contemporánea se convirtió para mí en una especie de brújula. Más allá de la polémica de sus excesos condensados en su célebre aforismo, no existe la crítica, únicamente la historia. Al igual que como ocurría con Tafuri, otros discursos movilizadores poblaban aquí el archipiélago, de discursos desde los cuales tanto autores como investigadores se alistaban como náufragos que preparaban sus embarcaciones para regresar a tierra firme. En aquel paisaje, los continentes formados por la estimulante obra de algunos teóricos parisinos resultaban estimulantes, especialmente si se trataban de aquellos discursos formulados a partir de memorables análisis sobre la arquitectura, como sucedió en 1975 con Vigilar y castigar, en el cual Michel Foucault, 1926-1984, examinó aquellos lugares de reclusión definidos por él mismo en 1967 como heterotopías, los espacios otros, en el marco de una conferencia pronunciada en el Cercle de Tulle Architecture, uno de los cenáculos más respetados del momento. Ya en 1973, Utopiques Jeux d'Espèce de Louis Marin, 1931-1992, había contribuido a repensar la utopía sin ingenuidad o reduccionismo de ninguna clase, una utopía por los demás protagonistas de buena parte de los discursos en boga de aquellos años. Otros de los posibles escapatorias que podía conducirnos por fuera de los trajinados senderos de la historia del arte o del campo aún hostil e inexplorado de la historia de la arquitectura para acercarnos a un verdadero análisis de las formas, la constituye aquella ruta abierta en 1957 por Roland Barthes, Common Mythologies, ruta prolongada en 1973 con El placer del texto. En últimas, descubrimos en aquella época que era definitivamente en la teoría en donde encontraríamos los discursos más provocadores y no tanto en la historia del arte como se había pensado. Extremadamente curioso acerca de las relaciones de dependencia que parecían haberse establecido entre diversos grupos de arquitectos franceses con respecto a Italia, me vi rápidamente inmerso en el estudio del fenómeno de la italofolia. Dicho fenómeno apareció ante mis ojos como revelador de una ruptura entre arquitectos e intelectuales, característica del panorama francés de la época, mientras que por el contrario en Italia los arquitectos habían sido capaces de entablar nexos fecundos con escritores, filósofos e historiadores. Así ocurrió, por ejemplo, con Vittorio Gregotti, 1927, tan cercano a Umberto Eco, 1932-2016, y al Grupo 63, con Giancarlo De Carlo, amigo del escritor Elio Vittorini, o con la relación entre Ernesto Nathan Rogers y el filósofo husserliano Enzo Pazzi, 1911-1976. Cuestionar la modernidad en la arquitectura, tal y como Rem Koolhaas invitaba a hacerlo a los participantes de la Bienal de Venecia en 2014, no consiste solamente en inventariar los nuevos elementos presentes en el léxico de la arquitectura, o en identificar los nuevos modos de composición y de agrupación de las formas imaginadas, siguiendo un enfoque sintáctico al recurrir al modelo lingüístico, desde la formación de lo que usualmente se conoce como el movimiento moderno, asociado siempre de manera trivial a las figuras de Wright, Le Corbusier, Gropius o Van der Rohe. Como lo ha señalado Antoine Compagnon, en las 5 paradojas de la modernidad,
la modernidad puede ser reconducida hacia una celebración de lo nuevo y hacia un culto del futuro, dos actitudes habituales desde mediados del siglo XIX entre los arquitectos más radicales, como es el caso del visionario Héctor Oreau, contemporáneo de Boulder, de quien difícilmente podríamos encontrar homólogos en el campo de la arquitectura. En el ámbito de la arquitectura, el fenómeno de la modernidad resultaba más complejo que en el arte o en la literatura. Las formas y los espacios que la constituyen se relacionan con un pensamiento y una estética en clara ruptura con el historicismo del siglo XIX, que se ajustan a los programas anunciados por el sistema globalizador propio de una modernización que afecta a la producción, el consumo y los territorios, es decir, el conjunto de la sociedad. La sincronía entre estos dos ciclos de transformación, uno de ellos estético y el otro económico y técnico, proveyendo este último sus programas al anterior, no constituye una regla absoluta, como sí sucede usualmente en el caso de la literatura. Boudel aborrecía la industria. Por ello, algunos programas modernos pueden ser interpretados con formas tradicionalistas o nostálgicas, como sucede en las obras de Augusto Perret, de las cuales se reconoce un estilo clásico de inspiración griega, mientras otras formas modernas emergieron al interior de estructuras sociales marcadas por lentas transformaciones, como sucedió en Brasil. Asimismo, una tentación extrema de las vanguardias fue justamente la de forzar la modernización de la vida cotidiana, encerrándola entre formas radicalmente nuevas, como sucedió con el constructivismo ruso. Un caso típico de sincronía entre modernidad y modernización es sin duda el de la mansión Dupuy, construida en 1939 en Clichy, comuna situada al noroccidente de París por Eugène Bondoli, Marcel Lotz, Vladimir Bodiansky y Jean Prouvé. La estructura metálica ligera y transformable alberga a la vez un supermercado, una sala de cine en un entrepiso retráctil y las oficinas de las asociaciones locales. Aparecía así un nuevo tipo de equipamiento colectivo en el cual los autores del Centro Pompidou encontraron una de las inspiraciones 30 años más tarde. En los años 50, la concepción de los dispositivos del conjunto habitacional de Dejan el-Hassan por el arquitecto Roland Simonet, 1927-1996, se basó en la observación sociológica de los barrios de Vindovilles, Tuguros o Chabolas, así como en la observación etnográfica de las ciudades del sur de Argelia. Las formas de agrupación y las bóvedas empleadas de dicho proyecto guardan una innegable semejanza formal de dos proyectos corbusianos, el proyecto de las casas Joule, 1951, y el proyecto Rock, 1949, aunque en el caso de Jehan el-Hassan se trataba de un proyecto surgido con el esfuerzo desesperado de una Francia colonial vacilante que buscaba responder ya tardíamente a las expectativas de una población musulmana. Por aquella época encontramos la reconstrucción del muelle del Vieux-Port de Marseille, Puerto Viejo de Marsella, en la ciudad Fernand Pouillon, 1912-1986. Recurrió a la forma tradicional de la arcada construida a partir de una mampostería estructural, aunque complementada con placas en concreto. El proyecto de Pouillon, aunque conservador en muchos aspectos, constituía por su volumetría y por la estricta racionalización implementada en su construcción un ejemplo emblemático del programa de modernización ejecutado tras la Segunda Guerra Mundial. Recordemos cómo en 1928, en Bauen, in Frankreich, Eissenbeton, su primer libro consagrado a la arquitectura moderna, el historiador suizo del arte Sigrid Giedion calificaba el temperamento de los constructores como un elemento característico de la escena nacional francesa. Para el autor, el análisis se apoyaba tanto en su conocimiento privilegiado de la Francia de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, en donde había podido visitar tantas y tantas obras, como en su amplio conocimiento acerca de los ingenieros del siglo XIX, descubiertos gracias a las visitas constantes a las bibliotecas parisinas. Que en un análisis precoz, como Buen in Frankreich, Eissenbeton, Construir en Francia, construir en hierro, construir en hormigón, había sido publicado en Alemania, de la misma forma que en 20 años atrás lo había sido un texto como Eisbeton
Construcciones en hierro, su historia y su estética, de Alfred Gordon Mayer, 1864-1904. Primer estudio consagrado a la estética de las construcciones metálicas y cuyo referente era abrumadoramente francés. Confirma la inanidad de una historia estrictamente francesa sobre la propia arquitectura francesa. Desde el punto de vista empírico, esta reflexión debe ampliarse a un marco mucho más vasto que incluye igualmente los aportes hechos en Francia por arquitectos venidos de otras tierras, como en el caso del Centro Pompidou de Renzo Piano, 1937, Richard Rogers y Ove Arup, de los edificios de la UNESCO de Marcel Brauer, Pierluigi Nervi y Bernard Cerfus, así como los proyectos franceses realizados en otras partes del mundo y no solo en las colonias y protectorados franceses que obtuvieron su independencia en los años 70. Ahora bien, confrontar la dimensión nacional del internacionalismo uniformizador, tal y como lo hicieron durante los años 30 algunos críticos reaccionarios como los arquitectos Gustav Umdegstock o Alexander von Senger, sería en todo caso no menos simplificador. Aunque existió un estilo internacional como aquel codificado por los comisarios de la primera exposición de arquitectura realizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, en 1932. No se trataba, sin embargo, del mismo estilo que parecían definir las obras de Gropius, Mies van der Rohe o Le Corbusier. Más cercano a un estilo internacional parecía estar aquel elaborado en el seno de la École des Beaux-Arts de París, casi un siglo antes de la muestra del MoMA. Aunque fue un verdadero sistema de pensamiento y de dibujo que reivindicaban el eclecticismo como forma de libertad creativa, lo que resultaba particularmente eficaz para componer la espacialidad de bancos, de estaciones de tren, al menos en su espacio interior, de óperas y de parlamentos e incluso de rascacielos. Como en una especie de ballet, las hegemonías se fueron sucediendo e integrándose en no pocas ocasiones, en tanto el modelo impuesto por la École des Beaux-Arts había entrado en crisis. Las arquitecturas concebidas en Francia, tanto las construidas como aquellas jamás realizadas y aquellas concebidas en otras latitudes pero construidas en territorio francés, expresaron ideas y problemáticas de los diversos orígenes. En el ámbito de la vivienda, la idealización del home británico sucedió a una idealización de las villas californianas, mientras que las ciudades jardín, inspiradas en los ejemplos pioneros británicos, evolucionaron al contacto con la Citoyen de Berlín y de Frankfurt. Después de la Segunda Guerra, las texturas de la arquitectura finlandesa, las curvas emblemáticas de la arquitectura brasilera, la apertura a la arquitectura californiana hacia el paisaje, consiguieron oponer una escritura más poética a aquella tendencia absolutamente racional difundida por Auguste Perret y sus discípulos. De hecho, a lo largo del siglo XX, jamás cesaría la influencia de los tipos americanos, no solo en los edificios de habitación, sino también en los edificios de oficinas, los comerciales y las fábricas. Hoy por hoy, resultan absolutamente vano intentar interpretar a cualquier precio las obras construidas o aquellas simplemente proyectadas dentro de un ámbito estrictamente nacional. Se impone necesariamente una historia transnacional. Los arquitectos y el libro. Una historia transdisciplinar también se hace necesaria y sería seguramente no menos fecunda. La eficacia visual de las ilustraciones y de la puesta en página de Bauen in Frankreich, Eisen e Eiselbeton hace que resulte más sorprendente la apatía de Gedeon frente a otras dimensiones de la época de arquitectos que él mismo valoraba, quienes en su mayoría mantuvieron una estrecha e intensa relación con la literatura. Hoy sabemos que los arquitectos modernos fueron constructores, del mismo modo que eran ávidos lectores. Le Corbusier, por ejemplo, devoró en 1908 y hacia finales de los años 50 Also sprach Zarathustra, Así habló Zarathustra, de Friedrich Nietzsche, 1844-1900, que se convirtió por toda Europa en el libro de cabecera para muchos arquitectos de la misma generación de Le Corbusier, quienes fuese además un gran lector de Jacques Rousseau. Sin duda, el arquitecto franco-suizo extrajo de los poemas de Stefan Mallarmé, 1842-1989, algunos de los eslóganes que lo volvieron célebre, y supo también sacar provecho de la lectura de Le Homme et la Coquille
de Paul Valéry, 1871-1945, y ya en sus últimos años, un ya mundialmente famoso Le Corbusier aprovechaba el tiempo durante los largos vuelos que hacía hacia la India para leer y anotar sin descanso el Pantagruel de François Rabelais, el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes o Le Part Maudit de Georges Bataille. Por su parte, Auguste Perret, mentor de Le Corbusier, había encontrado en el texto Eupalinos o Architect de Paul Valéry, escrito en 1921 para acompañar una recopilación de trabajos de decoradores, Louis Sue, 1875-1968, y André Marais, 1885-1932, la inspiración para componer los aforismos, a menudo solemnes, que encontramos en la base de su discurso teórico. Otro caso llamativo, antes de rebelarse contra l'École des Beaux-Arts desde su filial romana, la célebre Villa Medici, Tony Garnier, un típico arquitecto chartiano, ganado del Grand Prix de Rome de 1899, extrajo a su vez de uno de los 4 evangelios de Émile Zola, 1840-1902, el programa de Société Industrielle, Ciudad Industrial, un proyecto ideal diseñado por Garnier en fases sucesivas entre 1901 y 1917. No contentos con ser sus lectores, los arquitectos son frecuentemente también verdaderos interlocutores de escritores y filósofos, tanto como aquellos lo son a veces de los artistas, al punto de rendirles no pocas veces homenaje. Este fue el caso de arquitectos como Henry van de Velde, quien diseñó varios proyectos que rendían homenaje a Nietzsche e intervino entre 1902 y 1903 la Villa Silberblink en Weimar, edificio que alberga desde 1897 los archivos del filósofo alemán, o también de arquitectos como Louis Bonnier, un adepto convencido del Art Nouveau, quien construyó en 1904 y 1907 en París la casa del escritor André Gide, 1869-1951, Premio Nobel de Literatura en 1947, más conocida como Villa Montmorency o como Franz Jourdain, el arquitecto de las más reconocidas tiendas comerciales de la Samaritaine, quien transmitió a Émile Zola valiosa información sobre aquellos grandes almacenes que sería magistralmente usado por el escritor de su obra Au Bonheur desde traducido como El paraíso de las damas, y que a la postre diseñaría más tarde la tumba de Zola. Pero Jourdain, quien fue también crítico de arte y escritor, era más cercano entonces a los hermanos Jules y Edmond de Joncourt que al autor de la serie de las novelas Le Grand Marquat, y en 1893 dedicó a Jules de Joncourt su novela L'Atelier Chanturel, extensa diatriba contra l'École des Beaux-Arts, en el cual el autor estigmatiza la crasa ignorancia de sus antiguos condiscípulos hostiles al arte, a la música y a la literatura contemporánea. En Francia, tales encuentros entre arquitectos y escritores iban desde la simple colaboración hasta la estrecha amistad, pero no son comparables con lo que ocurría en el marco de la Academia de Kunst prusiana, en donde se juntaban, al menos hasta 1933, personalidades como Thomas Mann, 1875-1955, y Mies van der Rohe, 1886-1969. Continuando con ejemplos alemanes, uno de los cambios visibles en el debate público producido durante la segunda posguerra lo constituyó la de Marstall-Gebrecht de 1951, en donde Martin Heidegger, 1889-1976, pronunció su conferencia Bauen, Wohnen, Denken, construir, habitar, pensar, que marcó el encuentro entre la fenomenología y la arquitectura, motivando el cuestionamiento público de los ideales de la Bauhaus. En Italia, durante aquel mismo periodo, se presenció un diálogo apasionado entre arquitectos, escritores y cineastas del neorrealismo. Encuentros institucionales y acciones grupales de esa naturaleza no se presentaron en Francia, en donde la tradición intelectual, característica de la École des Beaux-Arts, parecía perpetuarse. Para el historiador y crítico Bruno Sevi, 1918-2000, ninguna solución de continuidad entre la arquitectura y la cultura parecía posible. Sevi fue quizás el primero en sugerir el sintagma de cultura arquitectónica en su impugnación a Spaten't Architecture, catecismo escrito en 1941 por Siegfried Giedion,
para celebrar la hegemonía de Le Corbusier y de Walter Gropius. Sevy escribió: de manera recíproca, muchos escritores prestaban especial atención a la arquitectura. Años antes, Zola, por ejemplo, además de estudiar concienzudamente las grandes tiendas comerciales parisinas, había cuestionado insistentemente en sus novelas el futuro de la construcción. En la obra, Zola tomó partido, prestándole a su personaje Claude Lantier, inspirado en Paul Cézanne, una verdadera programa así descrito. Los escritores frente a la arquitectura. Por su condición de campo abierto y fértil a la imaginación prospectiva, la arquitectura ha sido considerada por los escritores, siempre a partir de sus principios y según sus vínculos con otras artes. En su primer texto titulado Paradoxe le Architecte, publicado en 1891, Paul Valéry hacía eco del filósofo prusiano Friedrich Schiller, 1775-1854, quien había visto en la arquitectura una Geoffrene musique, música congelada, comparando al arquitecto del futuro con un músico. Otra homología posible es aquella que se manifiesta entre la estructura del edificio y la estructura del libro. El novelista Marcel Proust, 1871-1922, amigo del historiador del arte Émile Mal, y a quien conocía los análisis desarrollados por Viollet-le-Duc, a quien había leído en la época en que tradujo al francés de Biblée Amiens, la Biblia de Amiens, de Jean Ruskin, confesó en 1919 que había tomado la catedral como un principio organizador de su célebre obra. A la Recherche du temps perdu, compuesto por 7 tomos escritos entre 1906 y 1922. Se puede apreciar en esta homología presente en la obra de Proust una anticipación a aquella establecida por Erwin Panofsky entre la tesis escolástica y la catedral gótica. Al buscar otro caso histórico más distante, podemos citar a Santo Tomás, cuya Summa Theology se funda en una analogía con la arquitectura. Este tratado, escrito entre 1926 y 1274, resultó ser una fuente esencial para otro lector concienzudo como lo era Mies van der Rohe. En un artículo incluido en 1929, el Dictionary Critique, Georges Bataille condenaba la arquitectura que inspiraba los grandes monumentos, subrayando de paso la presencia de aquel orden de un aparato tiránico que actuaba incluso más allá que la propia arquitectura, en la fisonomía del vestido, de la música o de la pintura. La arquitectura aparece así como una fuerza capaz de silenciar las multitudes a través de una lógica de la majestad y de la autoridad. En el momento mismo en que Bataille redactaba su artículo, se desarrollaba un programa sin precedentes de construcción de vivienda gracias a la Ley de Financiamiento Público de Vivienda, más conocido como Loi Lesure de 1928, por el apellido del entonces ministro de Trabajo Louis Lesure, que dio inicio a una especie de apropiación popular de la arquitectura, cuyas manifestaciones sobre terreno tomaron sentido totalmente diferente a lo conocido hasta entonces. Al equiparar la arquitectura con ordenamiento monumental y unas estructuras de dominación, Bataille dejaba de lado la dimensión más cotidiana de la arquitectura. Quizás Bataille retomó a su manera la convicción expresada en 1910 por Adolphe Loos. La brillante acusación lanzada por Bataille se basaba en una reducción implícita de la arquitectura a aquellos grandes edificios en los cuales se condensa y se pone en escena el poder. Mi generación compartió esta visión autoritaria que años más tarde se transformó en una especie de retorno de lo reprimido, en un formalismo descontrolado. Pero solo durante el siglo XX, la arquitectura en su naturaleza a la vez práctica, artística y técnica, dejó de estar destinada exclusivamente a la aristocracia y a la burguesía, y pasó a dar estructura y forma a programas destinados a las clases populares. En este punto, me parece pertinente pasar del libro de piedra al libro de papel, aquellos dos términos que supo oponer Víctor Hugo. Lejos de tratarse de unos fanáticos del ordenamiento del mundo, los arquitectos se han preocupado tanto por la concepción de edificios como también por la concepción de libros de naturaleza tan diversa como aquellos a través de los cuales ellos mismos han transmitido los principios de su arte, pasando por Vitruvio, Vignola o por su descendiente moderno, el funcionalista Ernst Neufeld.
tan cercano a Walter Gropius y más tarde a Albert Speer, o como aquellos a través de los cuales han pretendido la divulgación de su obra construida, como los 4 libros de Andrea Palladio o Les œuvres le complètes de Le Corbusier. El papel no sustituyó a la piedra, como lo había anunciado Victor Hugo en su novela Notre Dame de París, y esto se debe precisamente al hecho de que la arquitectura haya podido resistirse y perpetuarse a través de los libros, los cuales constituyen hasta nuestros días un vector fundamental de la arquitectura. También encontramos libros cuya escritura representó una forma de evasión o de distanciamiento con la arquitectura para algunos autores formadas en esta disciplina, como Michel Bataille en Francia, Siegfried Kracke en Alemania, quien se convirtió en cronista e historiador del cine, o el suizo Max Frisch, quien hizo una importante carrera como autor dramático. Para quienes permanecen fieles a su disciplina de origen, la escritura hace parte del sueño leonardiano del arquitecto, concepto acuñado por Umberto Eco en su prólogo a la traducción francesa del Territorio de la Arquitectura de Gregotti, con el cual refleja el ideal renacentista del intelectual integral que busca armonizar a través de su proyecto todos los programas y todas las respuestas de la cultura de su tiempo. La poligrafía alcanza formas extremas cuando observamos la obra de Viollet-le-Duc, Frank Lloyd Wright o Le Corbusier, cuya obra construida fue acompañante por una abundante producción escrita, ampliamente heterogénea en sus géneros y objetivos, yendo desde el panfleto o la simple confidencia o del manifiesto al álbum ilustrado. Entre los arquitectos, dicha pulsión hacia la escritura ha estado fundamentalmente ligada a la búsqueda de estrategias de persuasión, sumándose a aquel otro impulso que lleva a tantos arquitectos a redactar textos netamente prescriptivos o a veces simples reportes de su producción, en la medida en que ello logran formular los cuadros teóricos o biográficos que vuelvan comprensibles sus proyectos. Muy pocos arquitectos profesionalmente se han embarcado en la escritura de obras de corte literario, como Fernand Pouillon o como recientemente Paul Andrew, pero el género más usual ha sido sin duda alguna de las memorias. En vista también de la relativa facilidad con la cual este género suele ser publicado, muchas veces con recursos financieros de los autores, en tal sentido, vale decir que escapando excepcionalmente de la indulgencia, las reminiscencias de arquitectos como Georges Candilis, Pierre Dufau, Marcel Lotz o Pierre Vago pasan por confidencias narcisistas que deben ser leídas con prudencia. Junto a los enunciados doctrinales y algunos instrumentos de persuasión, los libros toman también la forma de reportajes a fin de abrirle los ojos al público ante las realidades desconocidas o desapercibidas. Le Corbusier, por ejemplo, invitaba a sus lectores a abrir los ojos que no veían los barcos, los autos y los aviones, según una figura por lo demás demasiado mayarmeana, 50 años antes de que Paul Virilio nos invitara a observar los búnkers del muro atlántico, y que Rem Koolhaas nos revelara los misterios del delta del río de las Perlas, en la China meridional. Los libros escritos y siempre ilustrados de forma llamativa por arquitectos constituyen por lo general en sí mismos extraordinarios proyectos gráficos y hermosos objetos estáticos y estéticos, siempre atentos a lo que él denominaba lo físico del libro. Valéry tomó prestado a Le Corbusier uno de sus eslóganes para definir el libro contemporáneo como una perfecta machine à lire, máquina de lectura, y en efecto, el poeta definía así las dos virtudes del libro. Del edificio a la ciudad, sobre la arquitectura y la forma urbana. La modernidad agudizó la tensión entre el edificio y la ciudad, a punto que una de las razones para la hostilidad que debió enfrentar a muchos países la nueva arquitectura tuvo que ver con su capacidad para generar entornos urbanos habitables, y esto debido a razones que no le son siempre atribuibles en la medida en que la arquitectura se vio afectada por crisis y por fenómenos de desigualdad, así como por aquello que denominó la distorsión estatal o mercantil de los ideales modernos. A este respecto, no pueden pasarse por alto ciertas consideraciones sociales que explican por qué edificios casi idénticos formalmente pueden tener destinos opuestos, tal y como ha sucedido con las Units de Habitation de Le Corbusier, una invasión refinada para universitarios y psicoanalistas, en el caso de Marsella, o una carcasa en estado de abandono tras la deserción masiva de los desempleados del sector de la siderurgia, en el caso de Briette-et-Forain, región de Lorraine. Estas dos situaciones urbanas, tan disímiles,
llevaron a que un prototipo optimista pasara a ser asociado como un modelo ruinoso. Si bien, en el caso de Brienne e Foret, sus defensores lograron inventarle una nueva vocación, el objeto arquitectónico es susceptible de ser proyectado de acuerdo con sus reglas autónomas de concepción y de producción, las cuales pueden ser objetivizadas y analizadas según varios métodos por los cuales las conexiones con el campo literario son evidentes. Puede citarse, por ejemplo, el caso de análisis genético promulgado por Pierre-Marc de Biasy, tan eficaz para rastrear las etapas de proceso de concepción, o incluso el trabajo de Bruno Reuchlin, quien utiliza las figuras de la retórica para dar cuenta de los dispositivos imaginados por Luigi Moretti o por Le Corbusier. Como en la hermosa interpretación de Reuchlin acerca de las aperturas de la Villa Church. La relación entre el objeto arquitectónico y el espacio urbano y el paisaje estuvo en el foco de atención de dos generaciones durante la segunda mitad del siglo pasado, haciéndose presente en 3 libros fundamentales publicados con pocos meses de diferencia en 1966, casi como si se hubiese planeado inaugurar el último tercio del siglo sobre unas nuevas bases. La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi y el territorio de la arquitectura de Vittorio Gregotti, y complejidad y contradicción de la arquitectura de Roberto Venturi. Rossi, apoyándose en los trabajos de los geógrafos franceses y en la noción de memoria colectiva desarrollada por el sociólogo francés Maurice Halbach, consideró la ciudad como un artefacto y en cierta forma como una obra colectiva de arquitectura. Gregotti, al referirse a la noción de territorio de manera metafórica y en su esfuerzo por ampliar al contorno de la disciplina arquitectónica, proyectaba la intervención del territorio a la escala de las grandes formaciones geográficas, llevándolo más tarde a la práctica en sus proyectos para las universidades de Florencia, Calabria y Palermo. Venturi, cuyo discurso se centraba en la obra aislada, entendió a partir del análisis de las iglesias romanas, con base en las ciudades las cuales moldeó la nación de la inflexión, la relación presente entre edificios trazados urbanos y los trazos urbanos. Los libros de estos 3 autores fueron publicados casi 15 años antes de la afirmación de la actitud posmoderna marcada en la Bienal de Venecia de 1980 con la Strada Novísima. Así, mientras en 1966 Gregotti intentó perpetuar la actitud de los modernos, sugiriendo una arquitectura expandida a la escala de los grandes trazados paisajísticos, tanto Rossi como Venturi criticaron la idea de una arquitectura autónoma y centrada en sus propias reglas de constitución, ignorando la complejidad urbana. Resulta difícil adjudicar al culto de la continuidad entre ciudades y arquitectura, ilustrado por el episodio de los proliferants, aquellos edificios pirámides tan de moda en Francia al iniciar los años 70, tratándose de aquel culto cuya arquitectura conocida como urbana tuvo su mejor expresión entre los años 70 y 80 en Italia. Este discurso se prolongó hasta el análisis de Rafael Moneo y del propio Anthony Bidler, quien veía en la ciudad una tercera tipología en continuidad con el historicismo y la estética de la máquina. Nuestra reflexión interroga, sin oponer al extremo de los dos términos abordados, las formas múltiples, literales o estructurales propias de la relación entre el objeto construido y el entorno urbano, puesto que estos corresponden no tanto a 2 escalas diferentes, sino a 2 sistemas técnicos, sociales y artísticos. Aunque la arquitectura se ve determinada por aspectos como las alturas, los alineamientos o las estéticas reglamentadas, esta se encuentra inscrita en el espacio urbano y está constituida no solo por la conjugación de un sustrato geográfico, de flujos, de redes y de paisajes artificiales, sino también por la continuidad de los edificios. Las ciudades han afectado los espacios rurales, cada vez más despoblados, como resultado de migraciones sin precedentes, y es, sin embargo, en las ciudades en donde la modernidad y la modernización han encontrado su marco y su horizonte. Durante el primer tercio del siglo XX, la emergencia de la metrópolis, principalmente en Alemania y Estados Unidos, transformó las mentalidades, tal y como lo describe en su análisis George Simmel, y condicionó así la arquitectura, tal y como lo indican en sus reflexiones sobre la forma y la estética de la Grobstadt, Karl Schiffel o August Endel.
Al mismo tiempo, los grandes edificios, desde las estaciones de tren hasta los grandes almacenes comerciales, condensaron los rasgos de la gran ciudad capitalista, tal y como lo revela de forma crítica Walter Benjamin en su obra. El problema no solo se reduce a la inserción material de un organismo tan complejo como es la ciudad, determinada por consideraciones políticas y económicas en un simple edificio, de un monumento o de una casa, al engranaje de algún proyecto promovido por agentes privados o a la ejecución de algún programa público. Parámetros objetivos como pueden serlo la densidad, la altura, la axialidad o la topografía son objeto de interpretaciones subjetivas en las cuales intervienen mitos y representaciones. La elaboración de una arquitectura parisina, berlinesa o carioca pasa por un adjustment con numerosos estereotipos o, al contrario, por un esfuerzo inductivo para superarlos. Un esfuerzo de tal magnitud escapa a un razonamiento objetivo, o que se considera así, que es en este caso la arquitectura al servicio exclusivo del cliente, puesto que la imaginación se alimenta, como lo señala Überdemich, ya sea de la fantasía o del deseo. A riesgo de caer en un excesivo esquematismo, evocaremos las actitudes que se han sucedido o que se han opuesto en lo que respecta a la relación entre el edificio y la ciudad desde finales del siglo XIX. Las composiciones elaboradas por los antiguos alumnos de la École des Beaux-Arts no correspondían únicamente a los programas monumentales de la Tercera República Francesa, ya fueran en Francia, en la provincia o en los territorios del Imperio francés. Dichas composiciones fueron exportadas al continente americano, desde Chicago hasta Buenos Aires, a los Balcanes y al Medio Oriente, para dar forma a núcleos urbanos inspirados por un modelo haussmanniano, paradójicamente, mientras que los proyectos diseñados por la École des Beaux-Arts eran concebidos pensando en terrenos abstractos, siguiendo así una desdeñosa costumbre de indiferencia hacia el emplazamiento. Sus combinaciones sobre plazas y a lo largo de calles constituyeron conjuntos urbanos coherentes, aunque a menudo excesivamente grandilocuentes. Al orden sublime de las grandes plazas o de las vertiginosas perspectivas de los boulevards, ordenados gracias a los horizontes trazados por balcones, vendrían a imponerse, en plena época de programas de reforma social, un orden pintoresco, fundado sobre un deseo de variedad en la cual fuera posible la individualidad del edificio. El Reglamento de Urbanismo de París, elaborado en 1902 por Louis Bonnier, representó este nuevo principio, manteniéndose en vigor durante los 2 primeros tercios del siglo XX. La misma preocupación por el contraste y por la animación se hizo común en los proyectos de ciudades jardín, cuyas fuentes se encuentran en los trazados de los pueblos ingleses, franceses o alemanes. En 1909, en el manual titulado Town Planning in Practice, Raymond Unwin se apoyó en los croquis de los burgos normandos para diseñar las plazas y las calles de sus ciudades jardín británicas. Las casas, diseñados de estos proyectos, solo funcionan dentro de su sistema de yuxtaposición, pero de ningún modo lo hará si se aíslan unas de otras arbitrariamente. Formados inicialmente, según alguno de estos dos métodos, la composición axial o la composición pintoresca, o a veces las dos al mismo tiempo, los arquitectos y urbanistas modernos se opusieron con firmeza a toda continuidad posible con la ciudad del pasado, y esto debido fundamentalmente a la aversión hacia la ciudad antigua y por su deseo de afirmarse en contra de aquella. Así, por ejemplo, Frank Lloyd Wright había participado en la construcción de la Chicago moderna, mientras que Le Corbusier había sido inicialmente un ferviente defensor de la ciudad jardín y de las ciudades medievales, y sin embargo, el legado teórico y construido de Wright se caracteriza por su oposición a lo que representa Chicago, así como el legado de Le Corbusier lo es por su oposición a lo que representaba París. Si lo Bouchartiano tendía a ignorar la ciudad existente y buscaba sustituirla por nuevos trazados axiales o pintorescos, los modernos fueron aún más radicales, condenando su identidad e insalubridad y proponiendo su destrucción. A la lógica de la intervención puntual o aquella de la extensión por fragmentos, los modelos opusieron la alternativa de la campa de torres o de barras creadas de acuerdo con el modelo de la industria fordista al servicio de los managers de la era de la organización.
apoyándose en la prefabricación y en una intervención pública coherente. Este nuevo razonamiento permitió la producción en masa de viviendas de interés social para responder en parte a las expectativas de la población, aunque resulta imposible saber si otras alternativas más convencionales no podrían haber tenido efectos similares o mejores de aquellos obtenidos. Según Bernard Huet, la Charte d'Athènes, publicada en 1943 por Le Corbusier, sugirió entonces una antinoción de la ciudad. Al mismo tiempo, los arquitectos más radicales se regocijaban por una destrucción de las ciudades europeas que permitiría reemplazarlas por nuevas entidades racionales y cristalinas, de las cuales el célebre Grand Ensemble, conocido como Cité de 400 logements, construido en Le Corbusier, en la periferia nororiental de París, pretendía ser un ejemplo. Las soluciones propuestas durante el siglo XIX, como la ciudad haussmanniana y su sistema de manzanas cerradas, puede ser comparada retrospectivamente con las barras producidas durante el siglo XX. Así lo ha hecho Christian de Ponspark, estableciendo una edad 1 de la ciudad moderna caracterizada por la continuidad de su tejido y de sus calles corredor, a la cual se opone una edad 2 caracterizada por la dispersión del edificio con espacios discretos separados por superficies amorfas. A esto se suma la denominada Edad 3, de la cual el propio Ponspark se erigió como estandarte de su concepto manzana abierta, aunque poco se ha defendido la importancia de lo que me atrevo a denominar la Edad 1.5, que agrupa todas aquellas tentativas con las cuales se buscó transformar la ciudad de los primeros años de la era industrial y que no se reducen a la simple yuxtaposición de torres y de barras. Podemos citar en esta Edad 1.5 las grandes manzanas propias de los planes alemanes desarrollados antes de 1914, el plano de Hendrik Petrus para Ámsterdam de 1917, los conjuntos urbanos de la Roma de los años 20, las barras urbanas concebidas por Giuseppe Tarragani en los años 30 y, por supuesto, la ciudad jardín de Radburn y de los Greenbelt Cities norteamericanos. Al definir esta problemática, es evidente que el término edad se vuelve tan impreciso por cuanto se constata una superposición temporal en relación con las tres edades definidas por Ponspark, las cuales no son de ninguna manera estrictamente consecutivas. En dicha edad 1.5 podemos encontrar conceptos que escapan tanto a la tiranía de la composición a gran escala, ya sea en su nueva versión vauxhardiana o en su nueva versión funcionalista, como también a la noción ilustrada por Godard de. Una de estas alternativas fue aquella concebida por Gaston Bardet, un urbanista apasionado y crítico furibundo de los modernos, muy cercano del historiador Marcel Poetet, de quien fuera un exegeta, además de su yerno, que optaba por una convergencia entre la morfología social y la morfología urbana. La teoría de los escalones, propuesta por Bardet, permitía pensar la ciudad no solo como un ensamblaje de edificios, sino también como una combinación de colectividades que comparten los recursos de una aglomeración. Aunque Bardet se interesó fundamentalmente por la dimensión social del urbanismo, la noción de arquitectura urbana, utilizada también por Pierre Lavedan en su Historia del urbanismo, para designar únicamente los conjuntos coherentes construidos en las villas nouvelles, fue por entonces otro concepto que logró sintetizar las esperanzas de quienes imaginaban poder reencontrar de alguna manera la complejidad de la ciudad histórica. Un caso distinto lo constituyeron más tarde Aldo Rossi y sus colegas, para quienes el urbanismo era ante todo una aspiración. Una ciudad real de la arquitectura podía recuperar siempre y cuando se fundase en el estudio riguroso de las ciudades históricas, con el fin de extraer de allí los rasgos específicos e interpretarlos adecuadamente. Conclusión sobre el narcisismo de la arquitectura. La relación entre el edificio, la ciudad y el paisaje es uno de los grandes temas que han enfrentado entre sí a las diferentes corrientes de la arquitectura contemporánea. Hace ya un cuarto de siglo, en su célebre y no menos incomprendido SME
LXL de Rem Koolhaas criticaba los grandes edificios autosuficientes señalando, sin estar de acuerdo con esto, como se le suele reprochar, que el eslogan "Fuck Context" resume la idea en torno a la cual se congregan todas aquellas nuevas y enormes edificaciones. Koolhaas y Mauss. La triple torre proyectada por Koolhaas, que fue inaugurada en 2014 en Rotterdam, revela hasta qué punto la posición del controvertido arquitecto holandés es mucho más compleja que cualquier eslogan y busca justamente crear un contexto en el cual, desgarrado por numerosas intervenciones puntuales en la punta de una isla salpicada de rascacielos, retomo aquí la imagen de Manhattan que Henry James describió desde la bahía cuando regresaba a Nueva York en 1914, la triple torre de Koolhaas logra conformar un entorno con sus vecinos, los cuales, a pesar de su yuxtaposición, no constituían hasta entonces un auténtico paisaje metropolitano. En el otro extremo encontramos el interés con el que otros arquitectos se han esforzado por encontrar las huellas y los vestigios, a menudo tan tenues, de una historicidad de los lugares, cuya interpretación poética puede servir de base a sus propios proyectos. Estos adeptos se sitúan en las antípodas de cualquier política de tabula rasa, a la cual se había resignado sus predecesores durante la segunda posguerra. En 2009, Mark Auger, un explorador elocuente de los denominados los no lugares de la ciudad contemporánea, publicó en el diario de Le Monde una columna sobre la arquitectura global, en la cual se manifestaba su deseo de que los arquitectos Auge, prisionero curiosamente de una idea denominante que circunscribe la arquitectura de los grandes gestos, que a menudo kitsch de las vedettes de la sociedad mundial del espectáculo, a quienes Charles Jenks califica como icónicos, reencontraba en tono de batalla y olvidaba de paso la energía desplegada por decenas de miles de arquitectos que practican dicha cultura del proyecto, aunque aplicada a proyectos prosaicos. No es en los nuevos templos de la sociedad contemporánea, aeropuertos, óperas o museos, en donde los arquitectos imprimen dicha cultura, sino en la vivienda, las escuelas y los equipamientos colectivos, buscando con ello lo que Zola denominó en su momento la fórmula arquitectónica de la democracia, cuando el escritor invitó en 1886 a los arquitectos a abandonar las por siempre empobrecidas combinaciones hechas de piedra para buscar las formas monumentales derivadas de las propiedades del hierro, a la par con la representación de los poderes políticos o económicos. La arquitectura modela el marco cotidiano de las políticas sociales. Conferirle una calidad espacial y estética no entra en contradicción con las formas de uso de las cuales es objeto, por el contrario, es gracias a la transposición poética de tales usos que la arquitectura puede ofrecer en el presente lo mejor de ella, como elemento activo de toda política. Para comprender los ciclos según los cuales la arquitectura se ha transformado, puede resultar más útil, antes que poner en práctica los métodos históricos que la consideran como un ámbito hermético, inscribirla plenamente en la historia, teniendo en cuenta las necesarias continuidades relativas a duraciones, crisis y rupturas. Múltiples en su naturaleza, los materiales de esta historia son orales, archivísticos, escritos, aunque los primeros documentos sean los edificios en sí mismos, en su relación con los discursos que los han generado y acompañado, como lo ha recordado Anthony Bidler, siempre en La historia. La investigación histórica como una navegación realizada entre dos tipos de visión que Kraker comparaba con los planos cinematográficos, el plano general y el primer plano. El primero de ellos permitiría apreciar las estructuras de conjunto de una macrohistoria, mientras que el segundo tipo permitiría descubrir a una escala microscópica los destinos y las experiencias humanas. Desde mi punto de vista, la historia de la arquitectura requiere de una navegación constante entre estos dos tipos de visión, la que se ocupa de los conjuntos urbanos, que da cuenta de las políticas sociales o técnicas, y aquella que se ocupa de los edificios o de sus interiores, para dar cuenta de los ideales y compromisos tanto de sus creadores como de sus habitantes.